Buenas noches, soy Miriam Herrera del Instituto Mexicano Humanista y Existencial AC. La tarde de hoy vamos a tener una charla con la psicóloga Elisa Sánchez Márquez. Eh, Buenas noches, Esteban, ya listas, preparados para la plática de hoy, donde vamos a hablar cómo el humor es una estrategia para encontrar sentido de vida. Va a estar con nosotros la psicóloga Elisa Sánchez Márquez, que es especialista también en orientación vocacional y es docente del Instituto Mexicano Humanista y Existencial. Buenas noches aquí a las personas que se han estado uniendo con nosotros. Hoy vamos a Elisa Sánchez Márquez con nosotros con el tema de las estrategias para encontrar sentido de vida, y una de estas es el humor. Hola Elisa, ¿cómo estás? Hola Miriam, buenas tardes, noches. ¿Verdad? Pues aquí una tarde lluviosa para nosotros, ¿verdad? Pero pues ya hacía demasiado calor, ya era necesario, ¿verdad? Pues Sí, ya tenemos algunas personas que están con nosotros, que les invitamos a hacer preguntas. Hoy vamos a hablar sobre el humor como una estrategia de sentido de vida. Pero antes quería presentarte, Elisa. Elisa es, claro que sí, adelante Miriam. sí, Elisa es psicóloga, es especialista en orientación vocacional, también tiene una maestría en desarrollo humano, es psicoterapeuta, también hace evaluaciones clínicas para adopción y también desde hace más de 20 años es docente, ¿verdad, Elisa? Te encanta dar clases. Sí, un poquito más de 20 años, sí, sí, Y, como, y también Elisa es docente en el Instituto Mexicano Humanista Existencial, donde damos el diplomado en logoterapia. A mí me encantaría, Elisa, que nos hables un poquito de tu experiencia, de cómo la logoterapia te ha ayudado en lo profesional, ¿verdad? claro, fíjate cómo están las cosas, se conectan, ¿no? Yo conocí el libro de Víctor Frank en una situación de mucho humor y de mucha ironía. Tenía varicela y el libro que estaba yo leyendo es El hombre en busca de sentido, ¿no? Me dio varicela a los 20 años y estaba yo leyendo ese libro, ¿no? Entonces, la verdad es que desde ese momento, después de ver el sufrimiento de Víctor Frank y ver mis ampollas y pues todo lo que te sale con la varicela, le encontré como una ironía a esto, ¿no? Yo quejándome de algo, pues que es una enfermedad que pasa y él viviendo una situación pues muy difícil. Y desde eso marcó mi vida en el sentido de encontrar incluso en las cosas pequeñas sentido. Y después me formé algún tiempo en logoterapia, realmente, pero siempre me ha gustado mucho la parte de encontrarle sentido a lo que vivimos, un poquito de esta manera como lo plantea la resiliencia, con un optimismo realista, ¿no? Viendo en la vida cotidiana las cosas positivas que podemos pues percibir, y ahora lo veo mucho, lo encuentro mucho en mi trabajo de psicoterapeuta, en mi trabajo también, pues como mamá, como profesional, ¿no? Entonces, estar mirando con esos ojos de sentido y de encontrar incluso mensajes y significados que son muy evidentes, pero a veces muy sencillos, ¿no? Entonces, pues así conocí a Víctor Frank y así me convertí en seguidora fiel de la logoterapia, con la varicela y el libro El hombre en busca de sentido, ¿sí? Pues Elisa en el diplomado da toda la parte de la espiritualidad, ¿verdad? De, Sí, entonces, esta es una parte pues muy logoterapéutica, ¿no? muy de logoterapia, de hablar de todo lo que es la espiritualidad, el inconsciente espiritual, como lo describe Frank, que es de verdad una delicia este material. Cuando lo he dado en el taller, la verdad disfruto mucho compartirlo con todos. Y bueno, pues con esto también un poquito la idea de estas pláticas es invitarles a que se inscriban al diplomado en logoterapia, que va por la 10ª generación, donde pues formo parte del claustro académico, hablando específicamente de la parte de espiritualidad. Y también invitarles, pues el equipo que colaboramos con Miriam, hemos visto que en este momento de la contingencia, de la pandemia, pues hay mucha angustia, hay mucha ansiedad, y decidimos pues armar un diplomado
de 3 meses que se llama Transformando el dolor con sentido, que también hablaremos de algunas características de darle sentido a todo esto que estamos viviendo, que nos ha movido la estructura a todos, que nos ha puesto en situaciones de no estar bien, pero que también podemos trabajar para volver a encontrar sentido. Entonces también están cordialmente invitados. Por las redes llegarán también la información o se pueden contactar con aquí a pedir informes a través de Instagram, de la página de Facebook, con Miriam, para inscribirse y la verdad creo que es algo que nos puede ayudar mucho, sobre todo en el momento que estamos viviendo. Sí, comenzamos el día 1 de octubre el taller de Transformando el dolor con sentido, ¿verdad? Les invitamos también a formar parte. El diplomado lo comenzamos el 25 de septiembre, estamos ya cerrando inscripciones y pues estamos felices porque la verdad es que creo que siempre dar un poquito de nuestro conocimiento, de lo que nosotros hemos tenido la oportunidad de aprender, ¿verdad? Pues siempre pues da mucha plenitud y mucho sentido de vida también, ¿verdad? Sí. Elisa, y hoy, el tema de hoy, fíjate, es el humor como estrategia de sentido. Víctor Frank era caricaturista y le encantaba, entonces la caricatura marca los defectos de la persona, pero con mucho humor, ¿verdad? Claro, Él hacía caricaturas de sí mismo. Y hace poco vi un reportaje que le hicieron a su nieto y le preguntaron qué le diría a su abuelo, Víctor Frank, si pudiera decirle algo en este momento. Y él dijo muy gracioso, le contaría el último chiste, ¿no? Que aprendí, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que este recurso es importantísimo, como para encontrar sentido. Elisa, quisiera que nos platicaras qué es esto del humor, ¿verdad? Qué diferencia hay entre el humor y de repente la ironía, el sarcasmo. Claro, yo creo que el humor, que se considera un pilar de la felicidad, la psicología positiva lo considera un pilar de la felicidad, tiene varios elementos que lo rodean, no nada más es el humor, ¿no? Una característica del humor es la resiliencia, que es como la capacidad de crecer al enfrentarnos a situaciones adversas o muy difíciles, ¿no? Otra cosa importante es que cuando pues desarrollamos nuestro sentido del humor, también tocamos la espiritualidad, que es como explorar aspectos de la vida que a veces no estamos muy conscientes, pero que son importantes. Y también le encontramos sentido, o sea, con el humor podemos encontrar significado a las situaciones de la vida y a las situaciones adversas. ¿Qué es el humor? Porque esto es importante, sobre todo que me preguntabas cómo diferenciarlo del sarcasmo y la ironía, ¿no? El humor es una capacidad de sonreír al enfrentarnos a la realidad o a la adversidad, ¿no? Es así, capacidad de sonreír. El sarcasmo, al contrario, es una burla pesada que podemos hacer con cierta ironía. Es un comentario hiriente, que sí es cierto que tiene algo de humor, pero la característica principal es que hiere a la persona o al grupo de personas al que se dirige el sarcasmo. La ironía es una forma de dar a entender algo de lo contrario que queremos entender, ¿no? Como me pasó a mí leyendo El hombre en busca de sentido con Varicela, ¿no? Eso es una ironía. La ironía puede ser una ironía positiva o una ironía negativa, y cuando es negativa puede ser hiriente junto con el sarcasmo, y en lugar de convertirse en humor, se convierte en una herida que podemos infligir hacia otros, aunque nos estemos riendo tal vez, pero en ese reírnos dañamos al otro, ¿no? Aunque la persona a la que fue dirigida se ría, queda pues lastimada de alguna Sí, manera, ¿no? de alguna manera siempre hay ahí tocar algo de una manera muy negativa. Aunque me ría, finalmente lo que me queda interiormente tal vez es una herida. Y eso es lo contrario de lo que sucede con el humor. Con el humor lo que sucede es que la persona restablece la confianza, la persona ve la realidad de una forma diferente, de una manera optimista, sin esa herida de esa situación en específico. ¿Nos podría dar un ejemplo, Elisa, de humor? Un ejemplo de humor,
pues hay muchos tipos de humor. Un ejemplo de humor, como contar un chiste, algo así podría ser un ejemplo de humor. Las caricaturas son un ejemplo de humor. Eh, el humor tiene como la característica que ante una situación de la realidad, que es un defecto de la realidad, de forma sorpresiva e inesperada, lo transforma. Que puede ser a veces simplemente con una mirada. Por ejemplo, algo que pasó el fin de semana en mi casa, que va a ser épico. Bueno, pues todos estamos un poco encerrados por la pandemia. En mi casa el sábado hubo doble encierro, ¿no? Mi esposo, que es un buen hombre, pero que de alguna manera es un poco brusco en sus movimientos, cerró la puerta del cuarto de mi hijo y se rompió la cerradura, ¿no? Entonces el hijo se quedó encerrado 3 horas, ¿no? Entonces, pues bueno, de alguna manera lo hemos manejado de esto, ¿no? El doble encierro, ¿no? Estaba encerrado en su casa y encerrado en su cuarto y no podía salir ni todo. Entonces, eso es un ejemplo de humor, ¿no? De algo que nos sucede, cómo lo convertimos en algo que tenga sentido, en algo positivo, en algo que incluso nos ayuda a recuperar la confianza con la persona. Y entonces, mira, quería yo antes de pasar a lo siguiente, te están mandando muchos saludos, Elisa. Hay muchas personas aquí y nos están haciendo algunas preguntas. Nos dicen, hola Miriam y Elisa, soy Georgina de Acompaña. Mi hija me prestó su Instagram para escucharles. Muchos saludos, Georgina. De Muchos verdad, saludos, Georgina. es que estamos juntas también en este grupo Acompaña y hemos estado colaborando con personas que han perdido hijos desde hace un tiempo, Elisa y yo y otros psicólogos también, Alfonso Villarreal, con Rosa María Reverte y otras personas. Pues mira, nos están saludando, eh, José Luis Vila, José Basteris, Lina de Vargas, Ana Picián. Entonces yo les invito a todos, Michelle, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos encantaría que nos hagan preguntas. Hoy estamos tocando el tema, también mando saludos de Campeche, está Paquita, que se acaba de unir también. Y bueno, Elisa, tenemos muchas personas que te mandan saluditos y saluditos. Silvia También muchas Mendoza, gracias. ¿ok? Y les invitamos a hacernos preguntas sobre este tema. Eh, nos cuentan si repetimos el taller, queda grabado y lo pueden ver en cualquier momento. Y te manda Mari Carmen Cepeda, te manda saludos, Elisa, gran participación, dice, ¿ok? Gaby Gamboa, bueno, muchas personas, muchísimas gracias por estar aquí y nos encantaría que nos preguntaran, ¿verdad? Claro que sí, Cada claro que pregunta sí. sobre este tema. Bueno, ¿y qué características podríamos hablar que tiene el humor que nos puedan ayudar, ¿verdad? Habemos personas que a lo mejor nos cuesta un poco de trabajo el sentido del humor, ¿no? Hay personas que tienen mucho sentido del humor y se les da, y hay personas pues que no tanto. ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos nosotros acrecentar nuestro sentido del humor? Uh-huh. Vamos como un poquito como hablar de algunas características del sentido del humor que nos van a ayudar luego a ver cómo podemos estimular el sentido del humor, ¿sí? Primero, el humor con frecuencia es un defecto de la realidad y depende cómo veamos ese defecto, si lo vemos de manera con benevolencia o con hostilidad, nos va a ser un humor constructivo o destructivo. Si vemos este defecto pues con benevolencia, se vuelve un humor muy constructivo que nos ayuda a tener una fuerza vital y que más adelante le va a encontrar sentido a esa situación. En cambio, si lo vemos como con hostilidad, que podría ser ese humor destructivo de sarcasmo, pues obviamente ese es el que inflige heridas terribles en las personas, ¿no? Entonces, importantísimo, el humor surge con frecuencia de un defecto de la realidad, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque la realidad tiene muchos defectos. Lo ideal no existe, siempre existe un equilibrio entre lo real y lo ideal, ¿no? Entonces, pero a veces nos quedamos solo en el ideal. Y el humor nos ayuda a ubicarnos en la realidad, nos da una dosis de humildad muy buena, ¿no? Ah, mira, tú pensabas que esto siempre estaba muy bien, ah, mira, acá hay un defecto, eso hace el humor. El humor también O nos sea que ayuda. nosotros tenemos defectos y cuando de repente surge y aparece el defecto, muchas veces nos avergüenza, pero en lugar de avergonzarme o en lugar de negarlo,
puedo entonces usar el humor. Claro, y me río de eso que y me me pasó. río, de mí mismo, incluso de una realidad fuera de mí que también me afecta, porque hay cosas que nos suceden que no tienen que ver con nosotros, pero nos afectan. Y entonces el humor me ayuda como a esa dosis de humildad que a veces necesitamos de manera muy clara, ¿no? También el humor constructivo nos pone en una encrucijada. Las cosas van mal, porque sí, las cosas van mal, pero podrían ir mejor, ¿no? Nos da como mucha esperanza de que, pues sí, las cosas podrían mejorar. De esto positivo hace que la situación adversa, de este defecto de la realidad, le veamos algo positivo en la vida cotidiana, ¿no? Esto es la característica del humor, o sea, no hacemos humor de todo, sino de cosas muy concretas que vamos viviendo día a día. Y por eso nos puede dar mucho sentido, porque si vamos descubriendo en esa situación adversa que me toca vivir hoy, en este momento, en esta circunstancia, algo positivo, eso me ayuda muchísimo a lidiarlo. No es humor hacia lo grande, sino hacia las cosas muy pequeñas. También O sea, el Elisa, humor, Elisa, yo veo un defecto y en lugar por decir, ay, qué horror esto que me pasó o esto que encontré en mi realidad, en lugar de negarlo, en lugar de escapar, en lugar de no quererlo ver, me río, echo un chiste de eso, lo pongo de manera graciosa y entonces de esa manera me doy cuenta de la realidad, pero le busco el lado positivo y por eso decimos que tiene sentido de vida. claro, claro, por ejemplo, que bueno, a ti y a mí nos ha de haber pasado, ¿no? ¿Dónde están mis lentes? ¿Dónde están mis lentes? ¿No? O sea, están aquí y no lo ves y de repente, ay, qué bobis, qué tonta, no me fijé que mis lentes estaban en mi cabeza, ¿no? No quiero ver una realidad que realidad es que ya no veo. Y como no veo, por eso no los encuentro, ¿no? Entonces, sí, el humor nos da eso positivo en cosas muy concretas. También Me están preguntando si el humor negro es realmente humor. es una, es una manera de humor, es una manera de humor, que siempre que hay que cuidar que no cruce la línea del sarcasmo. En el momento que cruza la línea del sarcasmo, puede ser hiriente. Por ejemplo, los ingleses son mucho de humor negro y es una característica de la cultura inglesa, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos mucho de un humor irónico, los mexicanos nos gusta mucho la ironía y nos gusta mucho el sarcasmo, mucho, mucho, mucho. Y no nos damos cuenta que usando el sarcasmo podemos herir. Si usamos una ironía mucho más positiva, podemos. Pero es el humor negro, es un estilo de humor siempre y cuando que no cruce la línea del sarcasmo o la ironía. ¿Sí? Otra característica importante que nos ayuda el humor es como a descubrir una cierta inteligencia de la vida, una sabiduría cotidiana. Con el humor podemos aprender cosas muy sencillas, ¿no? Eh, de lo que estamos viviendo, de las circunstancias que nos tocan. También el humor, como es un defecto de la realidad que se nos presenta y que nos confronta, nos permite lidiar con la realidad de una manera optimista, nos da un realismo optimista. Lo contrario sería el cinismo, ¿no? O lo contrario del cinismo sería el exceso de ilusiones. O sea, como que el humor nos pone en un punto intermedio entre las cosas están mal, pero no terribles, pero tampoco no pasa nada, ¿no? Nos centra en un optimismo muy realista y esto es muy positivo. El humor siempre tiene un efecto sorpresa, siempre. Esa es una característica del humor, ¿no? Tiene una agudeza. Aparece, Aparece, aparece y yo me aparece. puedo reír, Y yo puedo me suelo reír. sonreír, puedo Ajá, decir algo gracioso, en sí, lugar de asustarme y ponerme triste por algo que me pasó, porque de todas formas nosotros pues pasan, tenemos defectos y aunque queramos, lo contrario sería querer ser perfecto, el perfeccionismo, ¿no? claro. Y el no poder reconocer que a veces metemos la pata o que la realidad nos confronta de alguna manera. Además de que tiene un efecto sorpresa, el humor tiene una agudeza inesperada, como surge del momento, así es. Y obviamente es rápido, es un chispazo positivo, surge en el momento, ¿no? Me acuerdo muy bien, mi hija es la alegría de mi casa, la verdad es que tengo una hija que tiene todas estas características positivas del humor desde que nació. Siempre ha sido una niña muy chispa, con un gran sentido del humor. O sea,
haciendo esta charla un poco, yo me acordaba de ella. Y así le digo que es la ley de mi casa, ¿no? Me acuerdo una vez, tendría como 7, 8 años, veníamos en el coche, mi esposo y yo adelante, y ella venía atrás llorando porque había pasado algo, no sé si en la escuela con un chiquito, algo había pasado, ¿no? Y estaba llorando de manera muy afligida, ¿no? Entonces, en eso se voltea a mi esposo y le digo, chiquilla, te quiero, que era esta canción muy famosa. Y se lo dijo de manera tan espontánea que la otra seguía llorando, se estaba riendo, ay papá, ¿no? Eso, por ejemplo, eso es el humor, o sea, es este chispazo inesperado, de sorpresa, con cierta sutileza y agudeza que no te esperas, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió al papá decirle, chiquilla, te quiero? Pues no sé, surgió de esto del humor, ¿no? Y así podemos nosotros tener muchas experiencias en nuestra vida, donde hacemos cuestiones del humor. Yo, por ejemplo, soy muy seria. Realmente, cuando yo les planteé en mi casa que iba a dar este tema, soy muy seria, pero he trabajado conforme han pasado los años en aprender a incorporar el humor en mi vida cotidiana, en las cosas que hago, aprender a reírme de mí misma, aprender a reírme de lo que me toca vivir, ¿no? Y creo que a partir de que llegué a la mediana edad, me fue como mucho más fácil aprender a soltar y que el humor hiciera parte de mi vida cotidiana, ¿no? O sea que el humor yo lo puedo Sí, aprender. claro, claro. No tanto aprender como estimular, lo tenemos todos. Todos tenemos el humor, es parte de nuestra constitución como personas. Nada más que hay que estimularnos y es que darnos permiso. Y cuando de repente no experimentamos humor y no nos hace reír nada, ojo, nos tenemos que preocupar, algo nos está pasando. El humor nos da mucha salud mental, nos quita mucha tensión física, corporal, equilibra la realidad con lo ideal. Entonces, eso es un muy buen pilar de salud mental. Y si yo soy una persona extremadamente seria, que no incorpora el humor en mi vida, ojo, probablemente sea un neurótico, probablemente sea una persona muy amargada, sería un gárgame, ¿no? Que tengo mi nube negra caminando conmigo todo el tiempo, ¿no? Entonces sí lo podemos fomentar, sí lo podemos estimular, ¿no? Aquí Elisa te manda saludos, dice saludos a la maestra Elisa de Cachacuás, hablando del Cachacuás, humor. Cachacuás es una de las inspiraciones para esto. Es mi grupo Sensei, Chacacuás es nuestra Sensei que nos hace reír muchísimo. Gracias, Chacacuás. No, es excelente. Y bueno, no puedo hablar en armenio porque no nos van a entender, pero bueno, hay su lenguaje para hablar cuando estamos hablando en el sentido del humor, el lenguaje armenio. Ellas entenderán de qué es esto, ¿Qué ¿no? se trata? Igual aquí hay una persona que nos dice, considero que el mexicano tiene este humor de picardía, que en esta pandemia ha mostrado mil matices de situaciones que hemos vivido en estos días, muy peculiar de los mexicanos. Sí, sí, cierto. Sí, cierto. Nosotros, Lidia, bueno, es la única cultura que se ríe de la muerte, Sí, ¿no? ¿verdad? Sí, 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 por ejemplo, sí. en ninguna otra cultura del mundo la gente se ríe de la muerte. Solo nosotros nos reímos de la muerte. Todos ¿Sí? los mexicanos. Solo los mexicanos, ¿sí? Y ese también es una característica del humor. El humor cambia un poquito, es igual en todas las culturas, pero a veces tiene ciertos matices de acuerdo a las características, ¿no? Digo, por ejemplo, el mexicano usa mucho el doble sentido como una forma de ironía, ¿no? Muchísimo el doble sentido en forma, vamos a decir, lo que llamamos ironía negra y blanca o roja y blanca, que también. Y bueno, no sé, los memes son maravillosos, o sea, de verdad la gente tiene mucho ingenio para hacer esto y es parte de nuestras características. Por eso los mexicanos, cuando se hacen evaluaciones de felicidad y de resiliencia, salen entre los países más felices, moderadamente más felices del mundo. Y la verdad es que uno voltea a ver la situación y la realidad y no somos un país de primer mundo, somos un país emergente. Sin embargo, esto nos ayuda. También cuando se evalúa, somos una población muy resiliente y yo creo que parte de esa gran resiliencia del mexicano es el sentido del humor. Te dice, encantadora Anita, me consta. Te dice, y Sí, muy, ajá, y sí, luego, eso, Anita, siempre presente. Esto tú lo entiendes nada más. sí. Dice, muy buen tema, necesario actualmente, dice Paulina Rubio. Y también, ¿cómo podemos ayudar a alguien que tiende a ser pesimista a tener sentido del humor? Preguntan.
Sí, bueno, ahorita entre las cosas que podemos estimular del sentido del humor, sobre todo para alguien pesimista, es esto. O sea, si es alguien pesimista, plantearle la realidad con humor, ¿no? Y entonces lo que hace es que la persona se distancie un poco y en este distanciamiento puede encontrar aspectos positivos. Si lo hacemos de manera frontal con un pesimista, el pesimista es pesimista y todo lo ve negro. El humor nos ayuda a distanciarnos y a él también lo ayuda a distanciarse, ¿no? ¿Cómo surge el humor? Me preguntabas hace ratos. Pues surge del apego. El humor surge cuando la madre permite que el hijo juegue con ella a través de los gestos y en la medida que la madre va permitiendo, de hecho se juega, ¿no? Por ejemplo, la famosa película, ahí está nené, ahí está bebé, ¿no? Que se sigue usando en la era de hielo, por ejemplo, ¿no? Este, Desde ese momento que al niño se le permite jugar con la mamá, va desarrollando un poquito el sentido de humor, ¿no? Entonces sí se puede desarrollar, lo traemos todos y es muy importante desarrollar el humor porque surge en base al apego y la confianza. Cuando nos mostramos, cuando podemos hacer chistes o cuando podemos tener esos chispazos importantes, cuando estamos en confianza. Si no estamos en confianza, nosotros no lo hacemos. Entonces, el humor ayuda a restablecer la confianza y a tener confianza. También es importante que el humor no niega los problemas, o sea, no dice no existen. Lo que dice es que reconoce que hay un problema, pero le da un chispazo de positividad o de optimismo, ¿no? La persona que dice, no me pude romper más piernas porque solo tengo dos, ¿no? Aquel accidentado, es un ejemplo, ¿no? ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta, Miriam. Dice acá, ese término de risoterapia que entre amigas se ha hecho común, no sé si en verdad es un término aceptado, pero entre amigas es común decirlo. Sí, Sí. de hecho, surge también de un enfoque de la logoterapia y de la resiliencia, que son los payasos que van y hacen reír a las personas en situaciones vulnerables, sobre todo en hospitales. Y de ahí surge el famoso término risoterapia, o sea, lo que se procura es en esos espacios tan adversos y tan hostiles, que los niños, sobre todo se ha hecho para los niños, los payasos se usan mucho para los niños se rían, porque se ha descubierto que en la medida que se ríen los niños en situaciones tan hostiles como por ejemplo un hospital que es tan frío, lo que ayudan es al sistema inmunológico con todas las hormonas de endorfinas que estos te generan, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado porque el que va a asistir tiene que ser de un humor muy constructivo, o sea, porque es una situación vulnerable. De ahí surge el término de risoterapia. De hecho, aquí en Mérida hay un grupo que asiste al Hospital Orán todos los sábados. Excelente, se llama Doctores del Humor, así se llama, por si alguno lo quiere seguir en Facebook. Tiene cosas muy interesantes y capacitación para trabajar en el sentido del humor. Los doctores del humor, así se llama. Y tienen sus personajes y son muy cuidadosos en no asustar a los niños porque a veces los payasos pueden asustar. Pero sí, de ahí surge el término risoterapia, de esta intervención para ayudar a niños, sobre todo en situaciones vulnerables o de enfermedad extrema. ¿De qué más nos ayuda el humor? Nos ayuda, pues obviamente cuando nos reímos tenemos mucho bienestar físico. Aunque no se han encontrado estudios que correlacionen el bienestar físico con el humor, yo creo que después de tener una sesión de risoterapia y de carcajadas, de verdad que todo el estrés que tenemos en el cuerpo se va, ¿no? Aunque nos duela el estómago de vernos reído, simplemente tenemos una sensación corporal de mucha liberación. También el humor nos ayuda a mejorar las relaciones. Un humor constructivo, por supuesto, porque si es un humor hostil o un humor de sarcasmo, no. Nos ayuda a mejorar las relaciones, incluso nos ayuda a aquella que estaba tal vez pues con dificultades a volverla a reconstruir y reintegrar. También nos ayuda, y esto a mí me encanta del humor, nos ayuda a un equilibrio sano entre lo real y lo ideal. Nosotros siempre vivimos en estos mundos, ¿no? Entre lo que nos toca vivir, lo que nos gustaría vivir, entre lo real y nuestras expectativas, ¿no? Eh, y de alguna manera, cuando usamos el humor, como que lo que hace es lo que está desequilibrado, lo vuelve a equilibrar, lo que yo les decía, nos pone en un realismo optimista. Por ejemplo, alivia la tensión no negando la realidad, como lo haría un cínico.
Un cínico diría, todo está mal, por ejemplo, los cínicos, todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales. Eso sería cinismo, ¿no es cierto? Digo, habremos algunas mujeres y algunos hombres, pues todos de la mejor manera, ¿no? No nos portamos siempre bien, pero no en ese grado. O del otro lado, que negamos un poquito que la realidad no tiene ciertas cualidades y nos quedamos en solo en la ilusión. Y estar solo en la ilusión, tampoco vemos la realidad. Entonces, estos dos extremos, que son vivir en la ilusión o vivir en el cinismo, de alguna manera no son muy sanos. El humor lo que nos hace es ponernos en el término medio, ¿no? En este equilibrio entre lo real y lo ideal, entre lo que me toca vivir y mis expectativas, entre lo que vivo y lo que me gustaría vivir. Y entonces nos pone en una situación, pues la verdad, de mucho equilibrio, y creo que eso es algo importantísimo que genera. Me ubica en mi realidad, pero Te al ubica mismo en tu, tiempo de una manera ligera, suave, no agresiva. no Ujú. agresiva, con un significado, porque además en el momento que te ubica en la realidad, cuando te ríes de ti mismo o cuando te ríes de la situación, le da un sentido, le da un significado. Lo A veo de veces manera positiva. lo veo de manera positiva y a veces ese significado es muy sencillo, o sea, no tiene que ser un gran significado, ni tampoco haber descubierto la verdad más grande, absoluta. A veces es un significado tan sencillo, ¿no? No lo sé, por ejemplo, yo he descubierto. Te ¿Sí? manda aquí saludos, dice gracias, Eli, soy Minu, súper interesante. Ah, es una maestra del Piaget que le dio clase a Ana, mi hija Ana, ¿no? Ah, pues mira, te manda saludos. Después dice, gracias Elisa, que el tema les está gustando mucho. Magali Cruz, Silly Rubí, muchas personas hay acá. Saludos, Eli Miriam, me encanta el tema. Nos dice Tapete Chofer, Clofer. Este, bueno, Ili Muñoz vuelve a decir que el sarcasmo a veces no somos sarcásticos, sino somos sarcáusticos. No sé ese término. No, tampoco yo lo sé, no No, lo no conozco. sé qué quiso decir, o bueno. Y dice, salud Rubén González, que es también maestro, ¿verdad? En el Sí, y diplomado. me dio clases Rubén González también, estaba recién egresado, me dio clases en la universidad Rubén. Ah, pues te manda muchos saludos, te manda un abrazo también, ¿verdad? Muchas Saludos, personas. saludos Rubén. Sí, sí. Muchísimas gracias por estar presentes y pues también estamos para contestar cualquier duda que tengan, encantadas. Claro que sí. Y bueno, un poquito retomando al tema, Miriam, el humor como un modesto descubrimiento del sentido y el significado de la vida, ¿no? Cuando estamos en estas situaciones donde de alguna manera vemos el defecto de la realidad y buscamos el equilibrio entre lo real y lo ideal, es lo que yo te decía, encontramos ahí un significado y un sentido y cosas tan sencillas como las que hemos valorado en esta pandemia, ¿no? Los amigos, la familia, la naturaleza, la belleza, los vínculos que teníamos antes que tal vez no le dábamos la importancia, el trabajo, ¿no? Este, la importancia de practicar nuestra espiritualidad de alguna forma que se ha restringido, ¿no? Y incluso el humor nos da algo positivo a futuro, ¿no? Como la famosa frase, esto pasará y nos podremos ver para, ¿no? Siempre. Claro. Nos pone, nos pone en la realidad, pero con una mirada al futuro de manera esperanzadora y optimista. Y yo creo que eso es maravilloso, sobre todo en la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que el panorama es muy gris y si solo vemos esa parte de manera pesimista o de manera cínica, dejamos de ver todas las oportunidades que nos presenta la realidad con el humor hacia el futuro, ¿no? También cuando le encontramos este sentido, este significado, nos estamos conectando con nuestra parte espiritual, ¿no? Yo siempre digo que, ¿cómo sabemos que el alma existe? El alma existe porque lloramos, es la manera en la que el alma se manifiesta. ¿Y cómo sabemos que el alma además nos ayuda con el humor? Es como cuando vivimos el humor, cuando tenemos esos chispazos de alegría, esos chispazos inesperados, es como un suspiro del alma que nos dice, hey, 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 aquí estoy. Está terrible lo que estás viviendo, pero bueno, espérate, aquí estoy, ¿no? Y eso es maravilloso. Yo creo que
ahí es donde vamos descubriendo esos significados que pueden ser significados incluso discretos, no tienen que ser grandes significados, pero que nos ayudan a lidiar con lo que nos toca vivir. Como aquí ahorita nosotros estamos también en casa y no salimos para nada, mi marido, yo y todos afuera, ¿no? Y entonces mis hijos tienen esta de decirme, mamá, te tengo que llevar a esto, vas a estar en casa. Sí, hijo, no salgo de aquí. Claro, claro. Ay, perdón. Y Sí, entonces claro. sí es eso, ¿no? Que tú dices, Esto sí, no salgo. Y te puedes reír de esto, ¿no? Y claro, claro, eso es claro. increíble, ¿no? Sí, es maravilloso, sí. Y nos pasan muchas cosas cotidianas de las que nos tenemos que reír. Digo, el doble encierro de mi hijo el sábado fue, bueno, el equipo Sensei que están conectados, oyeron que mis quejas que dije que bueno, que me ayuden, por favor, y bueno, me estaba yo desahogando con ellos de una manera muy irónica, y la verdad es que me ayudaron a aliviar la tensión, porque sí me daba angustia que el joven estuviera encerrado, ¿no? Y que el cerrajero llegara, pues llegó 2 horas después. Y cosas así que nos suceden, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado ahora dando terapia que estoy en línea en casa, ¿no? El otro día que estaba en una de esas tardes de tormenta y yo estaba dando la consulta y por la ventana que tengo aquí de un lado y del otro lado entraban los rayos, ¿no? Entonces parecía que cuando yo hablaba, como efecto de TikTok, ¿no? Salían, pues no sé, como rayos dentro de... Entonces estaban buenísimos. Entonces mi paciente estaba muerto de risa. Elisa, parece que tienes efectos de Instagram que te pusiste, porque obviamente se veían los rayos acá, ¿no? Me ha pasado también, me he divertido muchísimo. Las mascotas han hecho de los suyos ahora en las sesiones. Generalmente antes de la pandemia, pues la persona iba al consultorio y están las condiciones como pues muy reservadas para el proceso terapéutico, ¿no? Pues en silencio, muy tranquilo, ¿no? Pero pues ahora que estamos en casa, ¿no? Estás dando la sesión y entra la mamá, fulanito, tal, mamá, estoy con Elisa, o sea, ¿no? Y te mueres de risa, ¿no? Ay, perdón, Elisa. O la mamá se asoma y te dice, y el adolescente la quiere matar porque, oye, es su espacio de terapia y la mamá ya intervino, ¿no? Este es el maravilloso, un gato que no me quiere para nada. O sea, le caigo mal, de verdad, porque pues cada vez que su dueña se conecta, pues lo deja de atender. Entonces, la primera sesión que tuvimos en línea pasaba por la parte de atrás del celular y tiraba el celular con la cola. Volvía a poner el celular, pasaba por adelante y lo tiraba. Y la última es, me puso su cola en la pantalla, o sea, hasta que la dueña no la sacó. Entonces, pues todas esas cosas que nos toca vivir, si te ríes, bueno, pues ya sé cada vez que va a empezar, ¿y dónde está fulanito, la gata? ¿No? ¿Dónde está? No, ya la saqué, Elisa. Regresa, la busca, y todas esas cosas, pues nos tenemos que reír un poco, porque nos ayudan a encontrarle significado, ¿no? También, por Entonces te estresa también, ¿verdad? claro, muchísimo, Algo que te muchísimo. podría enojar demasiado, entonces lo empiezas a ver de una manera pues más ligera, ¿no? Más te ríes y desestresa eso completamente. Claro, claro, sobre todo que, por ejemplo, en esta situación que no podemos salir, así como tus hijos, no miran, mamá, estás en casa, pues sí, no he salido hace 6 meses, claro que Hace sí. 6 meses. Igual, ¿no? Sí, claro, claro, claro. No, nos ayuda a lidiar con el estrés cotidiano, con muchas cosas. Y yo creo que bueno, esto es una parte como muy importante que tenemos que trabajar y estimular. ¿Cómo podemos estimular el humor, Miriam? ¿Cómo se te ocurre que podamos estimular el humor? Pues yo creo que para empezar, es, tenemos que ser más relajados, porque como tú dices, de repente nos ponemos como demasiado serios, como demasiado, no queremos cometer errores y más los cometemos, ¿no? Y todo perfecto, queremos todo perfecto, nos da mucho miedo que algo suceda, ¿no? Y pues bueno, las cosas suceden. A mí me ha pasado ahorita con el Instagram, ¿no? De repente entro y no entra la persona al mismo tiempo y pues al principio me ponía súper nerviosa y luego dije, bueno, ya, mi manera, si me sale mal, pues bueno, me río y se acabó, ¿no? Sí, Y bueno, claro. volvemos a empezar, ¿no? Y a veces digo, pues como tú dices, de repente estás dando una plática y empieza a sonar la alarma y entra corriendo alguien y bueno, entonces en lugar de ponerte seria y enojarte, mejor decir, bueno, disculpen, es un relajo aquí en mi casa y sigues. Sí, Eso te yo me ayuda. acuerdo una sesión de hace como 6 o 7 meses. Tocaron el timbre del consultorio en la sesión 7 veces.
O sea, en el transcurso de 45 minutos tocaron 7 veces. O sea, es una cosa inusitada, ¿no? Por diferentes circunstancias, ¿no? Ya en la séptima yo realmente ya estaba preocupada porque además pues a la persona la escuchaba y sonaba el timbre, la escuchaba y sonaba el timbre, la escuchaba y sonaba el timbre, ¿no? Yo ya tenía cara de angustia, de preocupación. Entonces ya finalmente me siento y le digo, bueno, creo que no hemos podido trabajar después de esta sesión tan inoportuna que hemos tenido. Y ya me empecé a reír y el otro, Elisa, ha sido la mejor sesión. Porque te he visto las caras que has puesto, me he reído mucho en la sesión. O sea, mis caras hicieron la sesión, ¿no? Nos permitieron establecer un vínculo de confianza. Además, era segunda o tercera sesión, o sea, no había yo establecido una confianza. Y esa sesión en especial, con todas esas características inusitadas y que obviamente me estresaron un poco, el paciente las relajó muchísimo y lo vio con mucho sentido del humor y nos permitió entonces vacilar, ¿no? Porque fíjate, esto me hace pensar que todos somos seres humanos y todos tenemos defectos y a todos nos pasan cosas. Pero a veces lo tratamos de manejar con tanta seriedad, pero cuando esto sale a la luz y nosotros lo podemos decir así, con toda franqueza, puedo hacer mis caras, puedo decir me equivoqué, puedo no tratar de negarlo, ¿no? Entonces, te pone al mismo nivel de todos los demás, o sea, me humaniza. Sí, muchísimo, ¿Ya? muchísimo. Sí, mucho. Entonces, por eso abre todo un espacio para que la otra persona me conozca así como soy, Rompe ¿verdad? el hielo de alguna manera, rompe el hielo, ¿sí? Y nos pone en una situación de, somos seres humanos, yo tengo un defecto que, y lo ponemos de una manera muy clara, de una manera muy sutil y muy sencilla, sin gran, porque es muy espontáneo, el humor surge en el momento, o sea, no tiene un script, no se piensa, surge, es sumamente espontáneo, inesperado, y esa es la riqueza del humor, ¿no? ¿Cómo lo podemos fomentar? Porque esto es importante, ¿no? Primero hay que reflexionar un poco de nuestro sentido del humor. A ver, ¿cómo está mi sentido del humor? Mi humor es un humor sarcástico, mi humor es un humor hiriente. Me doy chance de sentir, o sea, un poquito ponernos a reflexionar. Otra es, ¿soy capaz de admitir el humor como parte de la vida? Porque cuando lo admito, el humor fortalece mucho, no solo mi sistema inmunológico, sino todos mis pilares de salud mental, mis nichos de salud mental para hacer frente a la adversidad, porque pues estar en esta vida, pues siempre nos llevamos una dosis de sufrimiento y de adversidad. Aquí el que nace ya viene garantizado que eso le va a tocar. Ahora, no es lo mismo tener unas herramientas para hacerle frente a eso que no tenerlas, ¿no? Y el humor nos hace eso, nos hace tener herramientas. Ojo, es una señal de alerta si no incorporamos el humor. Algo nos está pasando, estamos deprimidos, estamos muy melancólicos, estamos muy pesimistas, algo nos pasa si no toleramos el sentido del humor, al contrario, lo rechazamos. El humor se estimula de muchas formas, los chistes, esas caricaturas que salen en los periódicos, los memes, con los payasos, pero hay que tener cuidado, cierto tipo de payasos, y mucho con los juegos. A veces jugar un juego y romperle las reglas al juego, eso hace que nos divirtamos muchísimo, ¿no? Y hay muchas maneras, y algunos tenemos maneras peculiares de estimular el humor, que son como muy individuales, ¿no? También el humor en los niños nos enseñan muchísimo, muchísimo del humor, ¿no? Los niños tienen esa lógica aplastante, ¿no? Para el niño todo es muy lógico. Y la verdad es que a veces los adultos pues nos hacemos puñetas mentales, ¿no? Este niño que ve el anuncio de Tampax, ¿no? Por ejemplo, y que dice, con Tampax tú puedes montar bicicleta, nadar, esquiar, todo, ¿no? Y cuando le digan el cumpleaños, hijo, ¿qué quieres que yo te regale? Pues un Tampax. ¿Por qué? Y la mamá dijo, ¿por qué un Tampax? Sí, porque con un Tampax puedes ir a montar bicicletas, meterte a la piscina, ¿no? El niño tiene una lógica aplastante, impresionante. Y de ahí podemos aprender, ¿no? Yo me acuerdo, ahí vamos a usar un ejemplo de otra vez de la alegría de la casa, ¿no? Estaba yo embarazada de mi segundo hijo, de José María, y bueno, venía yo con ella, salió de la escuela y me dice, mamá, ya averigüé, tenía 7 años, una chiquita, ¿no? Ya averigüé cómo van a ser José María.
te pueden cortar tu panza o pues, y me dio toda la explicación de un parto natural y de una cesárea. Y yo, sí, muy bien. Y mi cabeza enseguida pensó, esta chiquita le va a preguntar, ¿y cómo entró José María a tu panza? O sea, pues es la lógica aplastante del niño, si ya lo tiene que salir, tiene que entrar, ¿no? Dicho y hecho, a la semana siguiente es, mamá, ¿y cómo entró José María a tu panza? Y bueno, empezó, ya es como le explicas todo el proceso de la concepción, tiene 7 años, ¿no? Y fue un proceso muy divertido explicárselo, ¿no? Pero los niños tienen esa lógica aplastante que de repente, si nosotros la volvemos a usar, es muy sencillo fomentar el sentido del humor. Y bueno, importantísimo, es importante fomentar el sentido del humor, pero también hay ciertos límites en el sentido del humor, como cuáles. El humor se tiene que dar en un clima de confianza. Si no hay ese clima, el humor se vuelve agresivo, destructivo, aunque sea un humor constructivo. Primero tiene que haber confianza, ¿sí? Entonces, a veces el humor tenemos que tener confianza, es sí, algo importantísimo. Importantísimo. A veces con el humor rompemos un poco la confianza, pero tenemos que estar pero es muy delicado. No siempre el sentido del humor, si no estamos en un clima de confianza, es positivo. Es importantísimo. Otro, el humor tiene que tener ciertos límites. O sea, sí nos podemos reír de nosotros mismos las veces que queramos, pero con respecto a los otros, siempre tenemos que tener cuidado con el sarcasmo y con la ironía. Mucho cuidado, porque no necesitamos estar infringiendo sufrimiento a otros. De por sí la vida nos da una dosis de sufrimiento, tampoco hay que meterle dedo a la llaga, ¿no? Y cuidar eso. El humor tiene ciertos límites. A veces en los grupos agarramos a uno, ¿verdad? Se agarra a una persona para ir hacer el humor con esa persona y ya llega un momento, al principio puede caer bien, pero ya cuando pasa el tiempo, esa persona se puede sentir bulleada. Claro, ¿sí? Claro. Y esa línea es muy delicada. Estamos jugando, sí, pero ¿hasta dónde jugamos? ¿Hasta dónde jugamos? Que lo que juguemos y el humor que se ocasione no genere un daño. Eso es muy importante y en eso tenemos que ser muy cuidadosos. También, dice Eva, Elisa la mejor para dar este tema de humor. Y también te manda saludos Clau Gómez Peniche. Saludos a Elisa. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, otra cosa con la que tenemos que tener cuidado cuando surgen esos chispazos del humor, siempre tiene que venir de la persona que está en una posición un poco más débil y que la persona que está en una posición más fuerte la admita, ¿no? No lo sé. Por ejemplo, me pasó el domingo que entré a una tienda y estaba un señor mucho mayor que yo, ¿no? Estaba su pelo canoso. Entonces le dije, joven, buenas tardes, ¿me puede usted atender? Se voltea y me dice, muchas gracias por lo de joven. Le digo, y si no nos decimos nosotros, ¿quién lo va a decir? ¿No? Y se muere de risa el señor. A ver, señora, dígame, ¿qué quiere que yo le dé? Bueno, pues señor, eso de hacer esto es importante, ¿no? Una situación de la realidad, pues era evidente que era mucho más grande, tenía su pelo canosísimo, estaba todo arrugado, ¿no? Pero plantearlo así ayuda mucho a pues entonces, hacer de una situación mucho más agradable, ¿no? Y bueno, la confianza, ¿verdad? Y restablecer la confianza, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento, en esta situación que nos toca vivir, que yo creo que tener sentido de humor y desarrollarlo y fomentarlo, incluso en familia, que ahora nos toca convivir un poco más, que eso trae sus ciertos roces. Creo que parte de limar esas asperezas es hacer cosas de la vida cotidiana con humor, plantearlas a nuestros hijos con humor, a nuestra pareja con humor, a nuestro jefe también, ¿no? Por ejemplo, hace rato Miriam se empezó a reír. ¿Qué pasó, jefa? ¿A qué horas me conecto? ¿No? Y dice, jefa, me dice Miriam, ¿no? Entonces, digo, son cosas así, ¿no? Claro. Que nos pueden ayudar a relajar un poco la situación y a fomentarlo. Así es. Pues mira, quiero mandar saludos a mi amiga Rosana Palma, que se conecta cada jueves, a Rocío, también Rocío Saide, muy amiga desde la infancia también. Sí. Rocío. Y también está Clau Gómez Peniche, que dice muchos recuerdos de nuestra niñez, te dice Elisa. Y también te dicen, en el grupo de mamás del duelo, además de compartir los sentimientos inherentes al duelo, también compartir bromas y momentos felices. ¿Verdad? Claro, es importante esto, ¿verdad? Sí.
Sí, sí, yo creo que una parte importantísima cuando estamos con mucho dolor es el humor. Nos ayuda otra vez a ponernos entre ese equilibrio entre el sufrimiento y la realidad, nos vuelve a poner en este equilibrio que tan positivo que hace el humor y que la verdad es que hay que pues fomentarlo, ¿no? Sobre todo en las situaciones difíciles, el humor siempre, siempre lo ayuda mucho. Una Está tía también abuela mía, Pamela Bazán te manda saludos. También está Rip, que dice, muchas gracias, muy interesante y aplicable en nuestra vida diaria. Está también Clau Elguera. Está también alguien que te dice senseis, Sensei, sí. no sé, y te dicen bromas Ese también. grupo es el Sensei, son grupo del varias que me personas inspiré que te dicen Gaby Gamboa, Pamela, Mari Carmen, que dicen senseis, sí, y después actitud, María, no logro leer, pero también está a Rich Herrera, le mando saludos a Rich, que también me hacía reír muchísimo cuando iba al jardín y estaba chiquitito, y ahorita ya es un adolescente, ¿verdad? Pero me hizo reír mucho de chiquito. Y Gaby Cantó, Magali, la madre Jacinta, hay una señora que te dice, la mamá Mosh presente. mamá Moshi presente. Es la mamá Ajá. de una de nuestras amigas que es la persona más optimista que conozco en el mundo. De Gaby verdad, si hay un Gamboa. pilar optimista es mamá Moshi. Y está Gaby Gamboa, que igual utiliza esa palabra, mamá Mosh, te queremos, presente senseis. Sí, Presidenta del senseis. Luego te dice, mamá Moshi, besos. Y luego, saludos Miriam, la madre Jacinta, bendiciones, mis saludos a Elisa, muy genial en el humor. Pues de, muchas personas que están, Elisa nos ha enseñado y recibido en nuestro grupo, Teresa de Ávila nos acompaña con muy buen humor. sí, sí, es mi Están grupo de Vargas, lectura. Sí, sí, sí. De hecho, este grupo Sensei a mí me han enseñado mucho, cada una con sus características, la risa de una, la ironía de otra, la manera de plantear las cosas. Y entonces, me han enseñado muchísimo. Así como la alegría de mi casa es mi hija, que me enseña mucho, las senseis también me han enseñado mucho a disfrutar el humor, a reírme mucho y a disfrutar mucho con ellas. Y creo que eso se los agradezco mucho. Y de hecho, en ella se inspiró esta charla. Cuando me preguntaste, yo dije, ah, voy a hacer algo que las senseis han estimulado mucho en mí, que es el sentido del humor, ¿no? Entonces, esta charla es pues gracias a ellas, de ellas y de su gran sentido del humor surgió esto, ¿no? y aquí la señora Jacinta dice, así es, hay que sembrar humor a cada instante. Mis estimadas ponentes, preciosas en el humor. Muchas Ay, muchas gracias. gracias, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, Miriam. Les recordamos que tenemos el diplomado en logoterapia que pronto va a iniciar y este diplomado específicamente para trabajar el dolor, que se llama Transformando el Dolor con Sentido, que empieza en octubre y el diplomado que también empieza ahora en octubre, ¿no? Entonces, pues un poquito la idea es que vayan conociendo un poco a las personas que trabajamos allá, pero también invitarlas a darse un espacio para hacer estas reflexiones como la que hemos hecho hoy, ¿no? La importancia del humor, que es algo que no tiene un costo, es un don, es algo gratuito, es algo que podemos fomentar y que nos puede dar muchísimas herramientas para nuestro bienestar y nuestra salud y para encontrarle significado a situaciones adversas. Entonces, pues también es una invitación a estos programas que Mi Jardín y Logoterapia Mérida están implementando para darnos esos espacios de reflexión que nos ayuden a vivir mejor y con mayor bienestar. Así es, estamos ya, esta es nuestra octava generación, comenzamos el 25 de septiembre. La verdad, este año va a ser en línea y tenemos gente de muchos lugares. Tenemos de Campeche, tenemos de Quintana Roo, tenemos de la Ciudad de México y pues estamos igual armando ya tenemos todo un equipo, ¿verdad? Que nos ha estado Sí, apoyando en toda la parte de la tecnología, el Classroom, y pues les invitamos muchísimo porque yo siento que en estos momentos es importante poder fortalecer nuestra vida interior, ¿verdad? Qué más oportunidad de poder encontrar sentidos de vida en donde sea.
O sea, Ujú. ahora sí que rascarle a la vida sentidos, ¿verdad? Y para poder, también somos nosotros, yo siempre digo que somos nosotros formadores y la gente nos ve y entonces siempre también tratamos debemos de tratar de ser como ejemplos, ¿no? Para Ujú. otras personas de cómo poder vivir, pues lo que nos toque vivir. Si hay que reír, pues reímos con humor, ¿verdad? Y si hay que sufrir, pues también agarrar herramientas, porque la vida va a llegar el sufrimiento. Y entonces tenemos esta versión del diplomado en donde trabajamos todo lo que es el sentido de la vida y por otro lado también tenemos este curso que empezamos el 1 de octubre, 12 sesiones en donde los maestros también que colaboramos, psicólogos del Instituto de Logoterapia, vamos a dar este tema sobre transformar el dolor con sentido. Y Miriam, algo más que me quisiera. preguntan, Ajá. están preguntando que dónde pueden preguntar informes del diplomado de logoterapia y del taller de Transformando el Dolor con Sentido. ¿Dónde se pueden comunicar? ¿Dónde lo pueden buscar? Sí, aquí en el Instagram estamos como @logoterapia Mérida, en Facebook estoy como logoterapia y como Miriam Herrera. Y también mi celular 9999 47 69 93, ¿verdad? Aquí nos pueden encontrar y les podemos dar informes con mucho gusto. Aquí nos dicen, el sentido del humor es un ingrediente indispensable para vivir y sobre todo hacer reír a los demás en el fantástico con todo respeto, claro, jajaja. Sí, claro, claro, claro que sí. Es fantástico el sentido del humor, nos dicen con todo respeto. Muchas gracias por la plática, muy interesante, muy valiosa. Muchos saludos, Elisa, estuvo buenísimo. Desde Leo te dicen también. Eh, bueno, dicen muchas gracias por la plática, muy interesante, muy valiosa, súper padre, tema y genial, expositora. ¿Dónde se puede ver lo del taller? Bueno, ya dijimos, aquí está mi página de logoterapia en Facebook y @logoterapia Mérida aquí en el Instagram. Saludos, Elisa, muy padre la plática. Senseis, grupo diverso, optimistas y con actitud siempre. Y así es, y que hay que usar el humor a cada instante. Preciosas en el humor, nos dicen. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Elisa, tenemos unos minutos para Pues terminar, bueno, a para mí me finalizar. gustaría como terminar con una frase que me gustó muchísimo, que fue: yo puedo encontrar el humor en la vida y utilizarlo para descubrir el sentido de lo que vivo. ¿La Entonces, puedes con esto repetir? me gustaría, la vuelvo a repetir, yo puedo encontrar el humor en la vida y utilizarlo para descubrir el sentido de lo que vivo, ¿no? Exactamente. Si nosotros vemos el humor, como decíamos, nosotros podemos distanciarnos del problema y además encontrar el lado positivo del defecto que haya aparecido en nuestra realidad, que siempre existe porque somos seres humanos. Uh-huh. ¿Verdad? Y Pues nos ayuda a muchísimas lidiar. gracias. De nada, ya pronto nos vamos a desconectar y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Les esperamos en el diplomado. Esta es una probadita de lo que vamos a estar trabajando tanto en el diplomado de logoterapia como en el taller de Transformando el Dolor con Sentido. Muchas gracias a todos. Vamos a estar dando técnicas para encontrar sentidos de vida como todas las charlas. Muchísimas gracias, Elisa. Un placer, siempre un gusto, ¿verdad? Charlar y Sí, claro, filosofar sobre el sentido de la vida. claro, claro, claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Les espero el próximo jueves.